Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Alcázar Bravo, con el número de control 19210747. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial, en el modelo semipresencial. Este video es para la materia de Estadística Inferencial con el maestro Juan Morales. Estudio en el grupo Y, en el salón 306. Este video es para la recuperación de la unidad 1. Muy bien, comenzamos. Capítulo 1. Introducción a la estadística. Estadística inferencial. La estadística inferencial es la rama de la estadística matemática que se ocupa de los métodos para realizar inferencias estadísticas. También comprende las pruebas de hipótesis. El concepto, la estadística inferencial, es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades, hacer inferencias de una población a partir de una pequeña parte de la misma, una muestra. También permite comparar muestras de diferentes poblaciones. Generalmente comprende las pruebas de estimación puntual o por intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis paramétricas como la de media, diferencias de medias, proporciones, etc. Y las no paramétricas como pruebas de chi cuadrado. En la estadística también se realizan análisis de correlación y regresión, series cronológicas, análisis de varianza, etc. Algunos conceptos de la estructura de la que comprende la estadística serían como los datos, que es el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, etc. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población, que es el conjunto complemento de todos los elementos, las puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten al estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudian o se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es un subconjunto de miembros relacionados de una población. Pensamiento estadístico. Un concepto clave sería que en esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico que se utilizan a lo largo del libro, ya sea que realicemos un análisis estadístico con datos que hemos reunido o examinemos uno realizado por alguien más. No debemos aceptar a ciegas los cálculos matemáticos. Es necesario tomar en cuenta los siguientes factores, que es el contexto de los datos, la fuente de los datos y el método del muestreo. A continuación se estarán resolviendo algunos ejercicios que están basados en el libro. Unos serán como estos de pensamientos estadísticos y otros se estarán realizando usando mediante el programa de Minitab. A continuación estaré realizando los que son de pensamiento estadístico. Este ejercicio es el ejercicio número 8, que trata de multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa en Connecticut, David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Mi respuesta: esto es algo posible, pero es poco probable. ¿Por qué? En Estados Unidos, más que nada, las reglas de tránsito, el reglamento de tránsito es algo muy estricto y las personas se apegan mucho a ese reglamento en cuanto son los límites de velocidad, los señalamientos, los semáforos, todo eso toman medidas muy severas o castigos muy severos a las personas que llegan a infringir estas reglas. Por eso se me hace que es algo probable que llegue a pasar de que multen a una persona por ir a exceso de velocidad, pero se me hace muy poco probable. Es algo posible, pero es muy poco probable, debido a que las personas se apegan mucho al reglamento de tránsito. Y más si tomando en cuenta lo del problema, que dice que iba a 205 millas por hora en una zona donde deben ir a 55. O sea, se está pasando el límite de velocidad por 150 millas aproximadamente, que es demasiado. Pues yo pienso que es posible, pero es muy poco probable que esto llegue a pasar.
de semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos se encontraban en verde. Esto es algo posible y es muy probable que llegue a pasar. ¿Por qué? Los semáforos están cronometrados, tienen un tiempo para activarse en la luz verde, la luz roja, la luz amarilla. Esto hace que en dado momento los semáforos puedan sincronizarse y 2, 3 o 4 semáforos consecutivos se puedan encontrar en color verde. Me ha llegado a pasar que ir en carro o en taxi, en transporte público, y en zonas principales o muy concurridas, donde se encuentran 3 o 4 semáforos consecutivos, los 4 se encuentren en color verde, o al contrario, que los 4 se encuentren en color rojo. Así que yo pienso que es algo posible y es algo muy probable que llegue a pasar algo como eso. Bien, Día de Acción de Gracias. El próximo año, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Muy bien, este problema para mí tiene 2 respuestas. ¿Por qué? En primera, el problema no define en dónde se estará celebrando el Día de Acción de Gracias. Ese es un punto. ¿Y por qué digo que son 2 respuestas? Porque sería algo muy probable que llegara a pasar, pero sí se estará hablando de que se celebra en el estado de Canadá. ¿Por qué? Porque en Canadá se celebra el Día de Acción de Gracias cada segundo lunes de octubre. Así que si se dijera este problema basándose en Canadá, sería algo muy probable de que pase, de que el Día de Acción de Gracias cae en lunes. Pero si estamos hablando de Estados Unidos, es algo improbable y en teoría es algo imposible que llegue a pasar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias se celebra cada cuarto jueves de noviembre. Así que esta tendría 2 respuestas, que será algo probable y algo improbable al mismo tiempo, debido a que el problema no especifica en qué ciudad se está tomando que va a ser Día de Acción de Gracias en lunes. Ok, capítulo 1, Introducción a la Estadística. Tipos de datos. En el ejercicio 8, 10 y 18 de la página, determina si el valor dado es un estadístico o un parámetro o un dato discreto. Ejercicio número 8. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Buttons de Michael Luo del New York Times. La respuesta: porque provienen de un conteo, no se puede ser más preciso y contempla solo números enteros. Este sería más o menos un parámetro. ¿Por qué? Porque marca que solo el 77% de 3.250 funcionan, pero es un conteo simplemente que se está haciendo. Así que para mí es un parámetro. Tabla periódica. El peso atómico promedio, o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica, es de 134.355 unidades de la masa atómica unificada. Este es un valor estadístico. ¿Por qué? Ya que se tomaron los valores de todos los elementos, la suma del peso de todos los elementos, para poder sacar la masa atómica completa de toda la tabla periódica. Presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 miligramos de mercurio, creo que es. Para mí este es un parámetro. ¿Por qué? Porque al momento de tomar una muestra al azar, solo nos da una posibilidad de cómo podría ser la presión sanguínea. No tenemos, para que este valor no fuera un parámetro simplemente, sino fuera algo estadístico, se ocuparían más muestras
para poder llegar a un valor más exacto. 1.4. Pensamiento crítico. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Muy bien. El ejercicio número 3 dice: correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Okay, la primera pregunta dice: ¿podemos concluir que un incremento del número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios? Esto obviamente sí, porque al ver más personas que tienen acceso a un arma, es más probable que puedan cometer un delito o que se pueda cometer un delito debido al gran flujo de armas que hay en el país. Y sí, si se reduce el número de armas registradas, se estaría disminuyendo de cierta manera también la tasa de homicidios. ¿Por qué? Porque no habría tantas armas o accesibilidad a más tan fácilmente a un arma de fuego para cometer un delito. Muy bien. Ejercicio 8. Prueba sesgada. En el caso judicial Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos, en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión: el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Esto pues es cierto. El grupo mayoritario, por el simple hecho de ser mayor cantidad de personas o tener un mayor nivel de probabilidad, tiende a que esa es la posibilidad de que puedan ocupar ese puesto sea mayor para ellos que los que son del grupo minoritario. Cascos para motociclistas. El Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obliga a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Véase a Selection of Selection Anomalies de Weiner, Palmer y Brandlow en Chains, volumen 11, número 2. Muy bien. Yo pienso que el grupo importante que no fue capaz de testificar serían las personas que han sufrido accidentes y que el casco les ha ayudado. Para mí, las personas que testificaron que han participado en choques y que los cascos resultaron inútiles son un grupo minoritario, porque en un accidente de motociclista sabemos que el no llevar casco implica un mayor riesgo de perder la vida. ¿Por qué? Porque un golpe a la cabeza es más posible que se lleve a cabo si no llevas el casco. Así que yo pienso que el grupo más importante que no fue capaz de testificar en este caso sería el grupo de personas que han sufrido accidentes y el casco les ha salvado la vida. Así que para tomarse una decisión, el Estado debería convocar a una encuesta mayor donde las personas que usen casco regularmente y que hayan sufrido un accidente puedan testificar y dar su opinión. Muestra de convivencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros.
Es probable que esta muestra de convivencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o sean malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de convivencia en general. Los resultados de convivencia son resultados muy fáciles de obtener. Si habla de la población del salón de clases, es probable que sean típicos, ya que la mayoría son diestros y existen muy pocas personas que son zurdas. La calidad de los resultados, como se menciona, son fáciles de obtener, ya que es a convivencia y por defecto se sabe la respuesta con anterioridad. Muy bien. Sí, como dice aquí, si esto es para obtener la población, pero del salón, va a ser una encuesta muy sencilla. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas que son zurdas, tanto en un salón como en la población en general. Es algo muy extraño que se encuentre una persona zurda. Así que los datos serían unos datos sencillos de obtener y los resultados serían buenos porque serían mediante la población de un salón. Sí, ergonomía. Ejercicio 9, ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de longitud de los brazos de sus familiares. Este es un muestreo. En los ejercicios 9 y 13 identifica el tipo de muestreo que se utilizó, si es aleatorio, si es sistemático, de convivencia, estratificado o por conglomeración. En el ejercicio 9 para mí es un muestreo de convivencia. Simplemente se utilizan los resultados que están muy a la mano o que son muy accesibles para la persona. La cata de vinos. Una ocasión, el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de pruebas de Consumers Union en Yonkers, New York. Suponga que para mí este es un muestreo. ¿Por qué? Es un muestreo por conglomeración. Primero el individuo del área. Dividimos el área de la población en secciones. Luego se eligió al azar algunos de estos conglomerados. Es decir, lo que primero hizo fue dividir a los catadores de vinos por lugares. Y después fue tomando las muestras. Así que sería algo por conglomeración. El ejercicio 26 se refiere a una muestra aleatoria o una muestra aleatoria simple. Dice: muestreo de un estudiante. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Sí, para mí sí da una muestra aleatoria, pero sería una muestra aleatoria simple. Una muestra aleatoria simple. Explique. Para mí es una muestra aleatoria simple. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Tanto las 6 filas como los 36 estudiantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos mediante el método del dado. Al ver el dado tener 6 caras cada dado. Y aquí aplicaría mucho el factor de suerte, porque al ser aleatorio al momento de lanzar tanto el dado para escoger la fila como para escoger al estudiante, es mucho al azar. Así que por eso sería una muestra aleatoria simple. Ok, distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases.
La anchura de la clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clases consecutivas en una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Determina el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Calcule la anchura de la clase, la cual es igual al valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Comience por elegir un número para el límite inferior de las primeras clases. Elige el valor del dato más bajo o un valor convincente que sea un poco más pequeño. Bien, identifica la anchura de clases, marcas de clases y fronteras de la clase para las distribuciones de frecuencias iniciadas. Aquí tenemos el ejercicio número 7. El ejercicio número 7, en el cual nos arroja el peso en libras de metal de desecho y la frecuencia con la que sale. De 0.00 libras a 0.99 libras sale una frecuencia de 5. De 1 a 1.99 sale una frecuencia de 26 y así consecutivamente. Muy bien, en este problema nos pide que saquemos las marcas de clases, la anchura de la clase y las fronteras de la clase. Primero, para calcular la anchura de la clase, se resta el valor más alto del valor más bajo. En este caso, el valor más alto que nos arroja en la tabla es de 4.99. Y el valor más alto que nos arroja el valor más bajo que nos arroja es de 0.99. Y lo dividimos en el número de clases que hay. En este caso son 5 clases, como nos podemos dar cuenta en la tabla. Muy bien. Vamos a la calculadora. Y es 4.99. No, el valor más bajo, perdón, es el de 0. El de 0 sería más bajo en esta tabla. Menos 0 a 4.99 entre 2. Ser humano, 0.99, 2.99. Perdón. 4.99 entre 5. Nos da un valor de 0.998. Que redondeándolo nos daría 1. Esa sería la anchura de la clase, sería de 1. Y nos podemos dar cuenta aquí que prácticamente es de 0.99 la anchura que hay entre límite y límite. Que la anchura de la clase es de 0.99 o redondeado 1. Muy bien. Para las marcas de clases se estarían sumando el límite más bajo más el límite más alto que tenga esa clase y se divide entre 2. Como en el caso del primero, que sería 0 más 0.99 es 0.99, lo dividimos entre 2 y nos da 0.495. Si lo podemos aplicar en todos. 1 más 1.99 igual entre 2. Nos da 1.495 y así consecutivamente. Nos va a dar cada vez sumando 1, que sería la anchura de la clase. Nos va a estar dando el resultado por 1, que sería la anchura de la clase. Y la frontera de la clase, como nos dice aquí, la frontera de la clase nos dice que son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de la clase. Serían estos. Creo que me equivoqué en los datos. Es 1.
495. Aquí es. Punto. 495. Serían las fronteras de las clases. Bien, pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio se estará resolviendo aquí ya directamente en Minitab, el cual el ejercicio número 18 dice: radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base en datos del Unexpected Rise in Strontium 19 in USA, the Serum States in the 1990s de Mangano et al. Science of Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Inicie con un límite inferior de clases de 110 y utilice una anchura de clase de 10. Ok. Aquí tengo cómo queda la gráfica con la frecuencia. Pero a continuación estaríamos realizando en Minitab. Okay, muy bien. Aquí tengo yo los datos de la tabla. Que vamos a usar para este problema. Bien, para hacer la gráfica de frecuencia le estaríamos dando en gráficas, en histograma, gráfica simple. Estoy usando la de radiación de radiación de dientes de leche. En etiquetas le podemos poner histograma. R dientes de leche. Aceptar. En escalas pues no le movemos nada. En mostrar datos que están en barras. Opciones de datos. Aquí ya no le movemos nada. Le damos a aceptar. Y nos estaría creando nuestra gráfica. Muy bien. ¿Qué nos dice el problema? El problema nos pide una gráfica de frecuencias que tenga 8 clases. Muy bien. Nos damos cuenta aquí en la que nos arroja en automático Minitab da 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 clases. Así que en este caso ocuparíamos quitar una. Para eso le estaríamos dando en la parte inferior, aquí en seleccionamiento, el número de intervalos, y le daríamos 8 clases a partir del 110. Muy bien, aquí ya tenemos las 8 clases. Ocupamos ponerle la frecuencia para saber con qué frecuencia salen los datos. Le damos clic derecho, le damos en sumar y le ponemos etiquetas de datos. Usar las de etiqueta de valor Y, le damos que sí. Y muy bien, aquí nos da. Aquí nos estamos dando la radiación que tiene. La frecuencia nos dice aquí, nos sería que de 110 a 120 hay una frecuencia de 2. De 120 a 130 nos da una frecuencia de 2 igual. De 130 a 140 nos está dando una frecuencia de 5. Y así consecutivamente. El valor más alto nos da de 13. Y esa sería la respuesta de este problema. La gráfica de frecuencias sería esta para este problema. Okay. Vamos al siguiente. Dice: pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se utilizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado
en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de la clase de 1 y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos del material desechado, del metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio número 7. Bien, pasamos aquí a Minitab. Aquí ya tengo los datos que indica ahí. Le damos en gráficas, histograma, una simple, papel. Papel, vamos a aceptar y aceptar. Bien, nos arroja esta gráfica, pero si nos damos cuenta, quiere que lo comparemos con la gráfica 7. Primero nos dice que nos da un límite que lo iniciamos de 1 y utilizando una anchura de clase de 4 libras, que sería lo que indica aquí, de 1 a 4.99. ¿Por qué? Porque si pondríamos 5, aquí tendría que ser 5.001 o 5.01, lo cual pues no marcaría una clase de 4 directamente. La frecuencia con la que salen estos datos son de los que tenemos aquí. Ok, pero lo tendríamos que hacer a 5 clases con esta marca de clases. Ok, le daríamos estando aquí en la parte de abajo, seleccionamiento, números, tenemos 5 clases y nos arroja esto. Vamos a sumar, nos indica que son 1, 7, 15. Okay. Para que nos salga, nos arroje, tendremos que usar la marca de clase. Vamos en seleccionamiento y aquí tendríamos que cambiar las posiciones. Sería en este caso redondeando, porque en ejercicios anteriores no nos dejaba poner punto aquí en Minitab, así que sería 3, 7, 11, 15 y 19. La marca de clases sería 3, 7, 3, 7, 11, 15 y 19. Le damos a aceptar y aquí tendríamos la frecuencia usando el histograma y la marca de clases que nos está dando aquí. Sería de 4, de 8, de 11, de 1 y 1. Se estarán preguntando cómo es que sacamos esta marca de clases. Pues sencillo, usándolo como en el ejercicio anterior, estaríamos dando aquí 1 más 4.99 entre 2, lo cual nos está dando que es de 2.995, y así lo estaríamos haciendo con los demás, que 5 más 8.99 igual entre 2 nos da 6.995, y que se lo veamos nos da 7, y así es como obtenemos la marca de clase. Nos pide que comparemos con la tabla de frecuencias, que sería esta. Que comparemos las tablas a la frecuencia. Nos damos cuenta que las frecuencias pues son distintas. Solo la frecuencia del primero serían iguales, de ahí en fuera las frecuencias no tienen una similitud. Okay, muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Ay, no me digas eso. Ok, pensé que lo había...
bien eso era bueno. Ok, capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. Distribución de frecuencias. Ejercicio 29. Grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de grupos sanguíneos A, O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar. Con base en datos del Greater New York Blood Program, construyó una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de estos grupos sanguíneos. Bien, aquí hay un total de 50 datos. En esta línea que nos da aquí hay 50 datos, de los cuales me indica que hay 22 que son del tipo de sangre O, 20 del tipo A, 5 del tipo B y 3 del tipo AB. Ok, ¿qué nos dice esto? Que el tipo de sangre más frecuente o más común que hay es el tipo de sangre O, y el tipo de sangre más raro o un poco más difícil de encontrar es el AB. Y si tomamos estos datos a la realidad, pues realmente el tipo de sangre AB es un tipo de sangre muy raro, el cual no se ve, no es tan común encontrar una persona con ese tipo de sangre. Cambio con el tipo de sangre AB o incluso el O es un poco más común. Es más común el tipo A y el tipo O. Son más comunes de encontrar personas con ese tipo de sangre. Pues en mi caso soy el tipo de sangre A negativo, así que se puede dar el caso. Se ve que son tipos de sangre muy comunes en la sociedad. Un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura dibujada una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de valores de datos cuantitativos, en tanto que la clase vertical representa las frecuencias. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. 2-3. Histogramas. Ejercicio 15. ¿Cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 23 de la sección 22 para construir un histograma que sugiere el histograma. Sección 22. Histograma. Para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada? Como se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos. La etiqueta dice que los tornillos están fabricados con hojas de metal de acero inoxidable y provienen de paquetes con etiquetas que indican que tienen una longitud de 3/4 de pulgadas, o que es igual a 0.75 pulgadas. Crewbolt Inc. es el proveedor de los tornillos, y el autor realizó las menciones por medio de un calibrador vernier o pie de rey. 15 sobre 50 entre 100 igual al 30%. Es decir, que el 30% de estos datos tienden a variar. ¿Cuánto mide un tornillo? Remítase al conjunto de datos de 19 del apéndice B y utilice las 50 longitudes de tornillos para construir una distribución de frecuencias. Utilice con un límite inferior de 0.720 de pulgada y utilice una anchura de clase D 0.010 pulgadas según el fabricante. Los tornillos tienen una longitud de 3/4 de pulgada. La distribución de frecuencias parece congruente con esa suposición. ¿Por qué? Bien, estaremos pasando aquí a Minitab. Sobre tornillos. Una gráfica. Un histograma. En este caso yo estaría usando una con ajustes. ¿Por qué? Porque este histograma nos estaría indicando con una campana de Gauss, que nos diría más o menos cómo está acomodada la información para este problema. Bien, tornillos de 3/4. Etiqueta. Tornillos 3/4. Muy bien. Aceptar. Ok. Aquí tenemos nuestra campana de Gauss. Nos indica en el problema
Vamos a iniciar con 0.720 pulgadas utilizando una anchura de 0.10. 720. Okay. ¿Qué nos indica esta campana de Gauss? Muy bien. A simple vista nos dice que el número de datos son 50, tiene una división estándar de 0.01232 y una media de 74.68. Si nos damos cuenta, esta gráfica es algo irregular completamente, porque se supone que el dato más importante tendría que estar aquí en la punta de la campana de Gauss, pero en este caso vemos que la distribución no es como no es correcta. Tiene altos y bajos de maneras muy distintas. Muy bien. Nos damos cuenta aquí. Ponemos sus datos. Etiqueta de datos. Okay. ¿Qué nos da la frecuencia? Este histograma sería un histograma muy básico en el cual nos estaremos viendo la irregularidad de los datos. Si queremos unos datos un poco más exactos, tenemos aquí en estadísticas básicas, resumen gráfico. Usamos los valores de 3/4. Aceptar. Y nos arroja esta otra tabla o esta otra gráfica, en el cual nos dice el método de A al cuadrado. El valor de P nos indica que es menor de 0.005. Nuestra media, la distribución estándar. Y en esta parte nosotros nos damos cuenta más que nada que los datos están muy recargados hacia el lado derecho mediante esta. Igual que aquí en la gráfica, nos cuenta que en la campana de Gauss no se respeta que el valor más alto de la gráfica debería estar aquí en el medio, o el valor medio, pero en este caso no. Así que nuestra varianza, la simetría, la cortosis nos da negativa. Nos damos cuenta de eso. Así que en este problema se podría decir que la distribución de frecuencias parece congruente, no, porque los datos son muy irregulares. No sería algo como indica que es el 30%, sino que creo que los datos llegan a variar mucho más de ese 30% que puede indicar ahí. Bien, pasemos al siguiente. Resumen y gráficos de datos, histogramas. Ejercicio número 16. Pesos de papel desechado. Utiliza distribución de frecuencias del ejercicio 24 de la sección 2 de 2 para construir un histograma. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. El ejercicio 24 dice: pesos de papel desechado como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos del papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencias. Es el problema que vimos casi al principio. Que nos dice el papel desechado, la frecuencia, la marca de clase. Muy bien, estaríamos haciendo histograma del papel desechado. En este caso lo tomaríamos en gráficas. Primero vamos a hacer una gráfica básica, una gráfica simple, para ver cómo nos indica estos datos. Pasamos al papel, etiqueta, histograma de así. Okay. Podemos ver en esta gráfica. A simple vista esta gráfica nos dice que la información está muy recargada al lado izquierdo. Entonces aquí que el punto más bajo empieza por acá. Y aquí hay un punto más ancho. En el lugar de las escuelas, por decir, hay una diferencia. Y la gráfica está muy recargada hacia el izquierdo. Igual el punto más alto no se encuentra en la media de la información, sino que la media se encuentra un poquito más a la derecha. Vamos a ponerle las etiquetas de datos.
en la media, que sería aquí de 10, la punta de la campana de Gauss no se encuentra donde debería estar. Más que nada porque la información en esta puerta se sesga. O es la diferencia. Si esta gráfica fuera proporcional, lo más probable es que el punto más alto de la campana de Gauss se encontraría en el punto medio. Vamos a revisarla con la gráfica, con nuestra gráfica, estadísticas, un resumen gráfico. Y en esta gráfica igual estaremos viendo lo mismo. Nos da un valor de P de 0.246. La media, la kurtosis nos da positiva en este caso. Y sí, aquí lo vemos, está muy recargado hacia el lado izquierdo. Tanto puede verlo de este lado como verlo aquí en la gráfica. Se ve que los datos están muy inclinados hacia un solo lado y que la información no es uniforme. Se parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Comparándolo con las gráficas que tenemos aquí, la distribución del papel no es normal. Del peso del papel no es normal. ¿Por qué? Porque está muy recargado hacia un lado, que es el lado izquierdo en este caso. Y el punto más alto de la campana de Gauss no se encuentra posicionada en el punto medio directamente. Okay, muy bien, pasamos al siguiente. Capítulo 2, resumen de gráficas de datos, histogramas. Ejercicio 17. Puntuaciones que otorga FICO. Utilice distribución de frecuencias del ejercicio 25 de la sección 2 para construir un histograma. Parece que el resultado es una distribución normal. ¿Por qué? Construyó una distribución de frecuencias iniciando con el límite inferior de clase 400 y utiliza una anchura de 50. El ejercicio dice: puntuaciones que otorga FICO. Remítase al conjunto de datos 24 del apéndice B, donde encontrará las calificaciones de crédito que asigna la empresa FICO. Construye una distribución de frecuencias utilizando con el límite inferior de clase de 400, utiliza una anchura de 50. El resultado parece tener una distribución normal. Muy bien, estaremos pasando aquí a Minitab. Aquí tengo los datos ya cargados. La información de la tabla, que son 100 datos. Muy bien. Estaría pasando a hacer la gráfica. Histograma con ajuste. Aquí le damos el FICO. Etiquetas. Histograma de... Es una cuenta de crédito, me parece. Puntuaciones de FICO. Vamos a poner al... puntuaciones de FICO. Vamos a aceptar. Ok, esta tabla o este histograma nos arroja una media de 704.1, una desviación estándar de 92.65 y los 100 datos. ¿Qué podemos ver así? Vamos a ponerle la frecuencia. Muy bien. ¿Qué podemos ver a simple vista en esta gráfica? Esta gráfica, al contrario de la gráfica anterior que hicimos de... Muy bien. Dando la frecuencia. ¿Qué no podemos ver? A comparación de la gráfica anterior, del problema anterior, esta gráfica se encuentra más proporcionada hacia el lado derecho. Vamos a ver la curva de este lado, o la cola de este lado inicia más baja que la de este lado. O sea, quiere decir que la cantidad de datos aquí es menor. También nos damos cuenta que la punta de la campana de Gauss, o el punto más alto de la campana de Gauss, no se encuentra en el punto medio.
en el punto más alto de la gráfica. En este caso el punto más alto de la gráfica sería de 13. Y el punto de Gauss, la campana de Gauss no se encuentra en esa gráfica o en ese punto. Vamos a hacer algo un poquito más detallado. Bien, tenemos la gráfica. Bueno, esta gráfica nos indica con un valor de P que es menor a 0.005. La kurtosis igual nos da negativa de 100. Y aquí vemos que la gráfica está muy recargada, está recargada hacia el lado derecho. Por ende nos damos cuenta, y respondiendo a la pregunta que está aquí, que se parece que el resultado es una distribución normal. En base a las dos gráficas que podemos ver aquí, no es una distribución normal. ¿Por qué? Porque los datos no se encuentran distribuidos de una manera uniforme. Vemos que para que esto fuera una gráfica normal, los datos tendrían que iniciar, las colas de la campana de Gauss tendrían que pasar a la misma altura, y el punto más alto tendría que encontrarse en el punto medio de la campana de Gauss. En este caso nos damos cuenta que no. La campana es irregular, tanto su inicio como el final, y no se encuentra en el punto medio, así que los datos no tienen una distribución normal. Ejercicio número 5 del capítulo 2 dice: gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90 que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas. Tenemos la tabla de los valores de estroncio. Dice ejercicio 18. Radiación en... este es el ejercicio 18 que realizamos anteriormente, de estroncio. Pasamos a esta. De estos datos vamos a hacer la gráfica de datos. Estaríamos dando aquí en gráficas, en gráfica de puntos, una gráfica de puntos simple, radiación de dientes de leche, etiquetas, tenemos y aceptar. Okay, aquí tenemos nuestra gráfica de puntos. Muy bien, ¿qué se puede decir de esta gráfica de puntos? Esta gráfica de puntos es una gráfica que en valores menores de 50 o menores es una gráfica muy útil. ¿Por qué? Porque nos indica de una manera muy certera la información que hay. Si yo me posiciono aquí, dice que en la fila nos indica la fila, la clase y los valores que se encuentran ahí. ¿Cuántos valores se encuentran? O cada punto en qué fila se encuentra. Por ejemplo, si yo selecciono este punto, me dice que se encuentra en la fila número 3 y es una clase que se encuentra entre el 148 y el 148.5 y 149. Si nos movemos aquí en la fila 3, nos da un valor de 149, se encuentra en este valor. Si yo me posiciono en este punto, me dice que se encuentra en la fila 29, dando un valor de entre el 149.5 y el 150.5. La fila 29, si lo buscamos aquí, la fila 29 es un valor de 150 que se encuentra en estos dos datos. Pues eso, si la cantidad de datos que se tienen son 50 o menores a 50, esta gráfica es una gráfica muy útil. Porque si fuera una gráfica más grande, de más de 100 datos, sería una gráfica que estaría muy saturada de información y posiblemente se pueda perder poco el orden al momento de estar revisando la gráfica. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. Polígono de frecuencias. Construye un polígono de frecuencias de las cantidades de estroncio 90 usando los datos del ejercicio anterior.
En el eje horizontal use los valores de marca de clase de los intervalos de clase de la distribución de frecuencias incluida en el ejercicio 18 de la sección 2.2. Son estas. Ok, esos son los datos que vamos a utilizar. Es el mismo problema que usamos en el problema anterior. Okay, vamos a ver aquí en gráficas. Usando la información de esta, nos pide que hagamos una gráfica de polígonos. Para realizar esta gráfica le damos aquí en gráficas, en gráfica de barras. Aquí le damos en valores de una tabla y vamos a seleccionar una gráfica simple. Me había equivocado de pestaña. Utilizaré esta gráfica de barras, valores de una tabla, una gráfica simple. Aquí le pondríamos la frecuencia, variable de categoría, marcas de clase, aquí en la etiqueta le ponemos polígono de aceptar. Vamos aquí y nos arroja esta gráfica, una gráfica de polígonos. Nos arroja esta gráfica que es una gráfica de barras. Podemos poner aquí los datos o la frecuencia. En todo caso que nosotros queramos que dar un aspecto diferente a esta gráfica, por decir que tenga puntos, le damos dando en control E, le damos en mostrar datos, símbolos y líneas de conexión, que tenemos esta, aceptar, vamos a aceptar y nos arrojaría esta gráfica, la gráfica de polígonos, en la cual nos indica aquí el símbolo, el grupo de la marca de clase y el valor que tiene. En este caso dice que son 2. Indicándole aquí, dice que son 2, 2, 5, 9, 13. Pongámosle la frecuencia que nos da 2, 2, 5, 9, 13. Este sería nuestro polígono de frecuencia de este ejercicio. Pasamos al siguiente. Resumen y gráfica de datos. Ejercicio número 13. Gráfica de Pareto. Para matrículas de licencia, en la tabla 2-9, basada en datos de la US National Center for Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construya una gráfica de Pareto. ¿Qué es una gráfica de Pareto? Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con la frecuencia. Las escalas verticales de la gráfica de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos, la altura de las barras. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Bien, estaremos pasando aquí a Minitab. Bien, aquí para iniciar la gráfica de Pareto ya nos estaríamos dándole aquí en gráficas. Daríamos aquí en estadísticas, gráficas de control, herramientas de calidad. Aquí en herramientas de calidad y aquí donde dice diagrama de Pareto. Muy bien, ok. No cambió la pestaña. Aquí está. Estaremos usando estos datos. Aquí en estadística, herramientas de calidad, diagrama de Pareto.
Defectos, aquí nos tenemos llenando, dice defectos o datos atribuidos en, aquí le vamos a dar por año. Y en la frecuencia, pues, la frecuencia relativa. Esta gráfica por default nos da una respuesta del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomáramos 100 datos, de estos 100 datos, 95 probablemente den la información que nos va a dar a continuación. Nos damos cuenta, tenemos nuestra gráfica de manera descendente. Están estos datos donde nos dice la frecuencia relativa, que en este lado nos dice que es 69.1, y de este lado nos da el año. Primero año, que es el cuarto, y el segundo año. Porcentaje relativo, que es 69, 61.9 y 38.4, el porcentaje, que es de 61.7 y 38.3, y el porcentaje acumulado, que es el mismo que el anterior. Aquí tenemos los datos y nuestra gráfica de Pareto de forma descendente, como nos dice donde las barras se acomodan en orden descendente. Descendente de este lado hacia acá, del más grande al más pequeño. Escalada verticales representan tanto frecuencias como frecuencias relativas, y la escala es una escala de diferentes categorías. Esta sería nuestra gráfica de Pareto. Esta quedaría. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice consumo de energía. Ejercicio 22. Y temperaturas. En el conjunto de datos 12 utilice las 22 temperaturas promedios diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía kilowatts hora. Represente las temperaturas en el eje horizontal con base en el resultado. ¿Existe una relación entre las temperaturas promedio diarias y las cantidades de energía? Una energía menos un... Creo que... energía consumida. Trata de identificar al menos una razón por la que existe o no una relación. Tenemos la tabla. Tenemos la información que vamos a estar utilizando. Pasamos aquí en tab. Dispersión de energías. En este caso, ¿qué gráfica vamos a usar? A ver, consumo de energía en el conjunto de datos 12 utiliza las 22 temperaturas promedio diarias de las cantidades. Tal, con base al estado existe una relación de temperaturas promedio de las cantidades. Creo que es una gráfica de dispersión por la energía. Vemos aquí en gráficas de dispersión. Una gráfica simple. ¿Qué más nos dice el problema? Dice representa las temperaturas en el eje horizontal. El eje horizontal sería el eje de las X con base en el resultado existente. Entonces las temperaturas promedios, el consumo va aquí, y aquí la etiqueta sería de energía, aceptar, y le vamos a aceptar. Bien, aquí nos damos cuenta de aquí nos indicaría el consumo de la electricidad y las temperaturas promedio. Nos damos cuenta a un simple vista que entre las temperaturas entre 40 y 70 grados hay un consumo que entre más aumenta la temperatura hay un mayor consumo.
vamos a dar cuenta en este caso de esta, que no, tenemos un dato aquí en el que la temperatura es de 30 grados y el consumo es muy alto. Eso quiere decir que entre más alta la temperatura, menor es el consumo. O sea, entre más baja sea la temperatura, el consumo va a ser mayor. Vamos a ponerle que en gráficas, en gráfica de dispersión, que consumo, que la temperatura promedio. Vamos a verle aquí. Ok, en este nos damos cuenta cómo va bajando, cómo la información, estos datos están más cercanos a la línea. Y sí, en efecto, entre los 40 y 70 grados hay una gran cantidad de consumos. Un consumo regular de 2500. Y en temperatura, pero nos da también a dar esto que en temperaturas, una temperatura baja, se podría decir, el consumo es más alto que en temperaturas más altas. A más temperatura, menor consumo. Así que en respuesta a esta sería que no hay una relación debido a que la dispersión de datos está concentrada entre 40 y 70 grados de temperatura y el consumo es menor cuando debería ser al contrario. O sea, no hay una relación debido a que la cantidad o la mayoría de datos se encuentra entre los 40 y 70 grados, que es donde hay una mayor concentración en el consumo, no es tan alto. Pero nos damos cuenta que cuando hace calor o cuando las temperaturas son mucho más altas, el consumo no es tan alto, es más bajo el consumo de luz que cuando la temperatura baja. Esto se podría llegar a tomar en cuenta porque normalmente cuando son temporadas de calor se utilizan aparatos para enfriar. En este caso el consumo llega a ser menor. ¿Por qué? Porque el precio de la luz aumenta un poco más cuando hace calor para evitar tanto consumo. En cambio, en temporadas de frío, la gente usa unos productos todo equipo electrónico va a jalar un poco más de energía para mantener y calentarse. Así que me imagino que por eso es que cuando hace frío el consumo de electricidad es mayor. Okay, pasamos al siguiente ejercicio. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. La ética es la estadística. Ejercicio 3. La ética en la estadística. Suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente a salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo del cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Para mí no sería ético, aunque sea por un bien social o por un bienestar social y dejar un hábito que es el de fumar. No es ético el que una persona manipule esta información. La información siempre tiene que ser información clara y concreta. No le veo lo ético en el modificar la información o alterarla simplemente para hacer ver algo más riesgoso o algo más dañino de lo que puede llegar a ser. Así que para mí no es algo ético el que una persona manipule los datos solo para se podría decir asustar a las personas. Ok, damos ejercicio número 6. Gráficas de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que reciben los profesores de uno y otro sexo en universidades privadas, con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? Describe los datos
de forma imparcial. No sé si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Vemos la gráfica en la cual dice salario promedio de profesores en universidades privadas, donde dice que los hombres ganan más que las mujeres. En relación a los datos proporcionados en la gráfica representan perfectamente la diferencia que existe entre los dos salarios anuales. Los hombres llegan a ganar más que las mujeres la diferencia entre sus salarios, ya que es la diferencia que indica la gráfica. También podemos apreciar que no hay ninguna desviación, ya que las dos barras comienzan desde cero. Pues sí, podemos ver que en cuanto es una escuela privada, normalmente los hombres llegan a tener un salario mayor que las mujeres. Y en la gráfica no se ve una desproporción mayor de lo que podría llegar a ser. Y ejercicio número 8. Gráfica de consumos de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica. Ok. Esta gráfica nos indica que el consumo diario de petróleo en millones de barriles, que Estados Unidos dice que es de 20 y Japón es de 5.4. Si nos vamos en este punto, en este caso la relación del consumo está mal representado. ¿Por qué? Si comparamos los tamaños de estas dos gráficas, o de estas dos gráficas, se supone que este cilindro tendría que ser una cuarta parte de lo que es este cilindro, pero no. A grandes rasgos el tamaño indica que es mucho menor esta gráfica que esta, así que los valores no concuerdan. Aquí tengo una gráfica que se realizó donde los datos concuerdan más, y como digo, la gráfica de Japón sería casi una cuarta parte de lo que es la gráfica de Estados Unidos. Aquí lo podemos ver, es prácticamente una cuarta parte de la información. Muy bien, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.